¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 10:01. Esto es Vía V. Estrenamos el mes de octubre y lo hacemos abriendo las próximas 2 horas al repaso y al análisis de la actualidad de un día, este miércoles, que no ha podido comenzar con una imagen más clara en Galicia. La actualidad hoy pasa por Baralla. Por Baralla, por el Ayuntamiento de Baralla y por estas imágenes. Son los restos de la explosión de un artefacto en el concello lucense de Baralla. Daños en la casa consistorial, en edificios adyacentes, pero afortunadamente sin daños personales. El delegado del Gobierno, Samuel Juárez, no tiene dudas de la autoría y señalaba ya esta mañana a Resistencia Galega. Espera de que se confirmen algunos aspectos, todo apunta por el modus operandi, el tipo de explosivo, el tipo de artefacto, la olla a presión, incluso cómo se colocó, la hora, etcétera, pues todo apunta a que se trata de un atentado de Resistencia Galega, el primero en lo que va de año. Y apunten esta cifra, cerca de 15,5 millones de euros. Es lo que se gastaron supuestamente exdirectivos de la extinta Caja Madrid en algo que se llama tarjetas fantasma. ¿De qué estamos hablando? Marina Chiavegato, buenas noches. Hola, Antía. Hablamos de tarjetas en negro con un límite de 50.000 euros al año que disponían los directivos y consejeros de Caja Madrid. Por ejemplo, Miguel Blesa gastó 440.000 euros con estas tarjetas fantasmas de la entidad, que después fue rescatada. Con ella pagaban restaurantes, ropa, hoteles, viajes y hasta sacaban dinero en efectivo. Todo, por supuesto, sin control y sin declarar a Hacienda. Ahora el juez investiga si estos 15 millones de euros de Antía corresponden a un delito de apropiación indebida. Será uno de los temas que trataremos, gracias Marina, esta noche. Luego profundizamos en él, pero hay más cuestiones. A esta hora Miguel Arias Cañete ha terminado un auténtico interrogatorio, un tercer grado al que ha sido sometido en el Parlamento Europeo. Y todo ello para tratar de pasar el examen, de momento no sabemos si lo ha pasado, para convertirse en el próximo comisario de Energía. Le ha llovido por todas partes. Estimados colegas, durante la pasada campaña electoral hice un comentario desafortunado que pudo poner en duda mi compromiso con el valor de la igualdad. Fue, en efecto, un comentario desafortunado. Pedí perdón en su momento y vuelvo a pedir perdón hoy ante ustedes. Lo siento. Después, al filo de la medianoche, resumiremos lo que ha dado de sí esa comparecencia, esas explicaciones que ha tenido que dar ante todos los grupos que, como decimos, no han dejado ni uno solo de los aspectos polémicos que tenía esta candidatura de Arias Cañete para ser el comisario de Energía en esta próxima etapa de la Unión Europea. Pues bien, esto va a ser parte de los ingredientes que tenemos preparados para esta noche, pero fíjense bien en esta imagen. A Tejero lo reconocemos todos, pero hoy nos vamos a quedar con el hombre al otro lado de la cámara. Es gallego, de Vilasantar, uno de los fotógrafos de la transición, uno de los hombres que han conseguido que imágenes como esta sean parte de nuestra historia. Va a estar con nosotros aquí en el plató de Vía V. Como ven, completo el menú que tenemos preparado para esta noche, y entre los ingredientes no pueden faltar evidentemente las voces que nos van a acompañar a lo largo de las próximas 2 horas. Hoy están con nosotros Jorge González Gurriarán. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Manuel Lago. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas Hola, noches. José Luis Barreiro Rivas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Miguel Ángel Bastos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Julio Sequeiros, completando esta mesa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Antía, buenas noches. Bueno, os decía, explicábamos que desde luego las imágenes esta mañana nos llevaban directamente ya de madrugada hasta Baralla. Allí estaba el foco de la actualidad cuando de madrugada, 5:20 aproximadamente, estallaba ese artefacto. Hasta allí se trasladaba también el delegado del Gobierno, evidentemente todas las fuerzas de seguridad, para tratar de averiguar qué había ocurrido. Es el primer tema en el que nos vamos a centrar y vamos a tratar de conocer exactamente qué es lo que ha pasado. Vamos a pedirle todos esos datos a nuestra compañera Uxía Rodríguez. Nos vamos al plató de informativos. Uxía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues como decías, eran exactamente las 4:40 de la madrugada. A esa hora se quedó parado el reloj del Ayuntamiento de Baralla. Una olla a presión que contenía entre 3 y 5 kilos de pólvora explotaba en la entrada principal del consistorio. La deflagración dejó importantes daños materiales en el edificio, con las puertas y los balcones completamente destrozados. También afectó a viviendas y comercios de los alrededores, porque la onda expansiva se propagó más de 50 metros. La Nacional Sexta permaneció también cortada en esa zona durante casi 6 horas.
Nadie lo ha reivindicado todavía, pero todo apunta a Resistencia Galega, el único grupo terrorista activo en España en estos momentos. Tanto el modus operandi como el momento en el que se produjo señalan a ese grupo gallego. Hace casi justo un año, fue el 7 de octubre de 2013, un atentado muy similar tenía lugar en el ayuntamiento de Beade. Detrás de él estaba Resistencia Galega, quien hoy también señala directamente el delegado del Gobierno en Galicia. Es un grupo terrorista que además coincide que la semana que viene se celebra un juicio contra 3 de sus miembros. Por lo tanto, creemos que no es coincidencia la fecha, creemos que todo apunta, insisto, a la espera de que se confirmen algunos aspectos, todo apunta por el modus operandi, el tipo de explosivo, el tipo de artefacto, la olla a presión, incluso cómo se colocó, la hora, etcétera, todo apunta a que se trata de un atentado de Resistencia Galega, el primero en lo que va de año y el segundo atentando contra una casa consistorial. Esta mañana se ha celebrado un pleno urgente fuera de la Casa Consistorial en el que por unanimidad todos los grupos municipales han condenado el atentado. El propio alcalde de este municipio de Lugo, de unos 2.800 habitantes, se despertó con la explosión. Vive a 100 metros del ayuntamiento. Fue un atentado, está claro, y bueno, nos ha tocado a nosotros como podía tocar. Nunca lo pensamos, evidentemente, porque hay que tener mucha imaginación para creer que pueda venir aquí y que ocurra esto, pero bueno, nos tocó y así lo tenemos que sufrir. Le tocó a Baralla, pero es igual que fuese en Baralla que en cualquier otro sitio, no tiene razón de ser ni tiene ninguna disculpa el hecho de que se produzcan estas cosas. ¿Por qué Baralla? Esa es una de las grandes preguntas y aunque el alcalde niega la relación, muchos señalan que el atentado tiene que ver con él y sus polémicas declaraciones sobre el franquismo. En un pleno del año pasado, Manuel González Capón llegó a afirmar que quienes fueron condenados a muerte durante el régimen de Franco sería porque lo merecían. Palabras que pronunció precisamente en un pleno municipal celebrado para condenar los actos de Resistencia Galega. Unas declaraciones que tuvieron eco en media España y que por aquel entonces el regidor justificó así. Porque estábamos hablando de la guerra civil y no de la dictadura. Entonces, entre mezclar la guerra civil con la dictadura y todo esto, y bueno, y en un contexto grande, pues bueno, de una discusión grande, pues bueno, mal dicha, evidentemente, ya lo dije, por activa y por pasiva, quiero decir, bueno, que lo merecían o algo así. Bueno, pues vale. La explosión de Baralla trajo consigo a primera hora de esta mañana una polémica política. Eran las 10:30 y comenzaba la Comisión Parlamentaria de Economía en la Cámara Gallega. El PSDG pidió entonces una cuestión de orden para condenar el atentado que secundó en ese primer momento solo el Partido Popular. Quería que constara en acta a condena máis firme deste grupo polo atentado desta noite no Concello de Baralla. Creo que na medida en que estemos todos de acordo que pode ser un pronunciamento conxunto da Comisión, eso sería o que nos desearíamos. Os demais grupos están de acordo? Señora Paz, señora Díaz, non contestan. Ou sí? Que? Non, miro para vostede porque o señor Méndez pideu que constara en acta. Non, vale, tal. Pois entendo que consta a condena por parte do Grupo Popular e do Grupo Socialista. Disculpe vostede, señora Díaz. Ni Benegan ni Ague reprobaron la explosión. Entonces, minutos más tarde, y a través de Twitter, los nacionalistas rectificaron su postura. Xavier Vence, portavoz nacional del BNG, condenó expresamente el atentado con este tuit, mientras la viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda seguía sin hacerlo. En primeiro lugar, con prudencia, e en canto teñamos informes que expliciten o que ten acontecido, por suposto, valoraremos o que ten pasado. O que sí, que afortunadamente non pasou nada grave, digo, en termos de persoas, e, por tanto, hai saudar que non pasou nada. Pero, insisto, imos ver o que ten pasado, sobre todo respecto das afirmacións que xa ten vertido o señor Juárez. A última hora de la tarde, Ague sí envió una nota de prensa sobre el atentado. Andía dicen que no comparten lo ocurrido en Baralla, pero rechazan el juego cínico del Partido Popular. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Luego tendremos oportunidad de preguntarle a los grupos. Gracias, Uxía, por también esas reacciones que se han vivido a lo largo de la mañana.
José Luis, empiezo contigo y empiezo precisamente por esa parte, por la de las reacciones, porque da la impresión de que cada vez que nos encontramos, afortunadamente hace un año que no ocurría algo parecido, cada vez que nos encontramos con un ataque similar, volvemos otra vez al mismo juego y al mismo, digamos, matiz a la hora de las condenas. Bueno, porque isto estámoslo tratando sempre desde unha perspectiva que decimos que está máis alá da política, pero finalmente acabase facendo como política. Non sería necesario que un atentado se condenase expresamente todas as veces. Non sería necesario un ritual segundo o cual cada vez que falamos de un grupo terrorista ou tal temos que facer unha confesión de cales son as nosas posicións, etc. etc. Todo iso dáse por suposto, mentre non se diga o contrario e non ao revés. Por qué? Porque senón hai como unha pillota a ver quen vai primeiro e provoca a adhesión dos outros, etc., que ao fin e ao cabo parlamentariamente é unha estupidez. E o normal é rendirse a esas cousas e calquera que veña acabase antes dicindo eu adírome a todas as paces que faga falta, verdad? Pero en todo caso non se debería de facer así. E eu creo que este tipo de condenas, a ver quen chega primeiro a ser o millor, verdad? O millor da clase. A min sempre me recordan cando un maestro bota unha bronca así en conxunto, e sempre hai un que se levanta e di, yo non fui, verdad? Bueno, pois ese non é o exemplo, verdad? E, por tanto, creo que se poden decir as cousas. Primeiro, vou decir tres, non? A primeira, é evidente que este tipo de actuacións están absolutamente condenadas pola sociedade galega no seu conxunto. Segundo, é evidente, precisamente por eso, que non debería de obligarse a explicitalo a todos de unha maneira específica, nun momento específico e con unhas palabras específicas, senón que cada quen debería de expresarse según quere e non debería de ser necesario ritualizar isto. E terceiro, é moi importante que isto situemos no seu sitio en dúas perspectivas. A primeira, que é un problema grave, porque eu creo que non matan unha persona porque non pasa por ali ou sencillamente porque ainda non deron o pequeno salto. Esta mañana en Radio Voz que es una hora muy normal para que estén entregando el pan, los periódicos y que en esa zona de bajos donde se puso el artefacto es una zona de paso. Pero se xa pasou varias veces nos que se poñen nunha empresa de construcción ou no que sea, pois é certo que ao mellor non teñen intención de facelo, pero en todo caso non resulta porque non se dá a causalidade de unha persona pase por ali. Pero un día dase e temos un salto cualitativo de extraordinaria importancia. E segundo, eu creo que non se deben nunca buscar explicacións políticas a este asunto no sentido de disculpas. Decir ahora mismo que as declaracións do alcalde poden estar na base deso é unha tontería, verdad? As burradas que poida ter dito o alcalde xa están ditas, xa están disculpadas, xa hai un pleno ou dous plenos que se fixeron a propósito sobre ese asunto, etc. E, por tanto, esta bomba estala porque veñen uns tipos que son uns desgraciados e a poñen ali, prenden a mecha e marchan. Eso é polo que estala. E calquera outra explicación que de alguma maneira implique unha certa racionalidade, ainda que sea pequena, no asunto é peligrosa. É triste que teñamos neste momento a única excepción terrorista do Estado nun país que non ten ningún contexto de apoio social a ese proceso. Manuel, sí. Eu empezaría con esa idea final de tristeza. A min dame unha enorme tristeza, que se produzca este tipo de feitos. Eu creo que é unha barbaridade que non ten ningún sentido, e como ben di Barleiro, este feito é evidente, todos o condenamos porque é unha barbaridade, non ten ningún sentido, como un asesinato dun neno, o sea, eso, ninguén pode ter simpatía por eso. Eu creo, ademais, que supoñendo que esa é a resistencia galega, o que di o delegado do goberno, é unha barbaridade que o fagan. É unha barbaridade porque, como di Juárez, vai haber dentro de pouco un suizo contra membros da resistencia galega, as familias, eu non sei cantos presos de resistencia galega hai, pero habrá 10, 15 por aí, non? Entón hai unha campaña das familias para que os acerquen, para que os deixen libres, etc. E facer isto é facerle dano, precisamente, a ese grupo de persoas que xa cometeron unha estupidez previamente e que ahora están pagando por ela. Tamén é ridículo, digamos, se é resistencia galega un atentado que ten unha acción, que é un atentado de terrorismo, que ten unha vontade política, que é castigar a un alcalde polas súas declaracións fascistas. Estas da Guerra Civil. E aí é outro erro enorme, porque o alcalde de Baralla se le tatúa a sí mesmo como unha persona con pouco bagaxe democrático capaz de decir esa barbaridade.
cando di esa barbaridade, se coloca do lado dos verdugos. E agora este atentado o coloca do lado das víctimas. Quero decir, o listo que planificou esta acción bárbara contra a convivencia democrática do país, o que fai é o xogo o extremo contrario. Por lo tanto, eu creo que a condena ten que ser total, obvia, natural, e ademais, le mato con esta idea, é absurdo, que nun momento en que Europa, os grupos terroristas poderosos, con apoio social que houve, o IRA en Irlanda e ETA no País Vasco, teñen abandonado esas prácticas, teñen valorado que non xa que non sirvan agora, sino que posiblemente non serviron nunca, e que nesa situación de que desaparece por fin a violencia nas sociedades democráticas europeas, na violencia terrorista, pois é un grupo de aficionados que se dedica sempre ao terror neste país tranquilo de seu. Y que esto explica, entre otras cosas, el estupor, lo decía antes Manuel, que provoca también en los vecinos, que esta mañana en Baralla, desde luego, no entendían absolutamente nada de lo que había ocurrido. Muchos de ellos vivían en esa zona próxima al concello y sus casas y sus locales sufrían también las consecuencias. Así se despertaba Baralla, con su arteria principal cortada y el concello acordonado. Los TEDx rastreaban la zona mientras el alcalde de la localidad era el primero en descartar un hecho fortuito. No concello non hai nada que estope, menos que faga este estruendo e esta cantidad de desastre que fixo. El reloj del concello apuntaba a la hora de la explosión, las 5 menos 20. Ahí se quedó parado. Desde ese momento ya nadie durmió en Baralla. Estamos con medo no corpo. Estou temblando e non... Cuando me han llamado a las 6 de la mañana, yo pensé que había sido un robo. Me llamaron a las 5 de la mañana, ya llegamos aquí. La Guardia Civil apuró las primeras horas para recabar pruebas. Fuera eran muchos los que esperaban preocupados hasta poder comprobar los desperfectos en sus propiedades. Y dentro no sabemos aún lo que hay, porque hasta que el TEDx no nos permita entrar, pues no sabemos lo que pasará ahí dentro. Pero todavía no he pasado para adentro, no sé si los cristales de atrás están rotos o no están rotos. A media mañana se restablecía el tráfico y el delegado del Gobierno confirmaba la evidencia. Se trataba de un atentado. Samuel Cuárez apuntaba directamente a Resistencia Galega y daba varios motivos. Los operandi, el tipo de explosivo, el tipo de artefacto, la olla a presión, incluso cómo se colocó la hora, etcétera, que además pues coincide que en la semana que viene pues se celebra un juicio contra 3 de sus miembros. Entre 3 y 5 kilos de explosivo concentrados en una olla a presión, una mezcla que ocasionó muchos desperfectos. Totalmente destrozada, así ha quedado la planta baja del concello. Desde primera hora de la mañana los bomberos están trabajando para retirar todos los escombros y los daños no se limitan a la casa consistorial. Locales comerciales o casas particulares, la onda expansiva afectó a un radio de 50 metros. Los cristales inundaban la zona. Mira, una lámpara que se descolgó y rompió, grietas en las paredes, 2 cristales blindados estallados y después todos los otros cristales de la casa, 2, 3 en cada habitación. Foi moi fuerte, pero xa vimos todos os cristales, vimos todos, todo paredes caídas. Ahora, poco a poco, los vecinos intentan recuperar la normalidad. Normalidad que se iba recuperando a lo largo del día con la vuelta a la actividad, pero lo veíamos en nuestra primera conexión, ese pleno extraordinario tenía que celebrarse fuera del concello precisamente por los daños que había causado esa explosión en el edificio, en la casa consistorial. Jorge, decía antes Xosé Luis Barreiro, y enseguida hablaremos con el portavoz del Partido Popular de esta cuestión, que debería estar fuera de toda duda el hecho de que cualquier grupo político, al igual que lo hace la sociedad, porque nadie apoya semejante cosa, condene hechos como esto, y sin embargo sigue formando parte del debate. Sí, José Luis dice que no debería de hacer falta explicitar la condena, ¿no? Yo creo que lo que no puede ser es que haya la más mínima ambigüedad. O sea, la violencia tiene que ser rechazada de forma radical y cualquier partido político, aunque se pase en apuntarse el tanto de ser el primero en decirlo, etc., la más leve duda en adherirse a esa condena, yo creo que es perjudicial y es un mal ejemplo para la sociedad. O sea, no debe de caber la más mínima duda de que es condenable, un acto muy condenable, aunque haya dicho barbaridades el alcalde, aunque juzguen a no sé quién, o incluso aunque se hayan portado muy mal alguien con Resistencia Galega o con los autores. Yo creo que es muy importante
desterrar la incultura de la violencia. Y la única forma de desterrarla, yo opino que es condenándola constantemente, pasándose condenándola incluso. Y, por otra parte, yo hago una llamada de atención. Hay movimientos que empiezan siendo aparentemente de un nacionalismo exacerbado, yo diría iluminado, etc., y luego pasan a ser violentos, y la debilidad en la condena hace a veces que pues personas que no tienen nada que hacer se metan en ese camino, y que incluso sea algo de progre para algunas personas, ¿no? Y una manifestación de valentía. No, con esas cosas no se puede jugar, y en mi opinión los partidos políticos ninguno necesita ningún informe para que un atentado con violencia se condene. Otra cosa es la autoría, que es un tema a ver. Y que luego le preguntaremos tamén al delegado del Gobierno, pero me vais a dejar que saludemos a Miguel Tellado, es el portavoz del Partido Popular de Galicia. Señor Tellado, que tal? Boas noites. Boas noites. Vostede dicía hoxe pola mañá que había que censurar enérxicamente, esta era a palabra que utilizaba, o acontecido esta madrugada en Baralla, pero tamén apuntaba a que esta condena sexa unánime, compartida e sen matices. Percibe vostede matices en outros grupos políticos? Bueno, dende o Partido Popular de Galicia nos condenamos enérxicamente este atentado perpetrado esta noite contra a Casa Consistorial de Baralla, como sempre facemos cada vez que hai un acto semellante, ¿no? E nos dende primeira hora da mañán trasladamos a nosa solidaridade co pobo de Baralla, cos seus veciños e, por suposto, coa corporación municipal, non? Eu coincido con todo o que estaba escoitando agora, non? A violencia non conduce a nada, a violencia non pode ser justificada en ningún caso, baixo ningún concepto, e creo que todos os representantes públicos, elegidos democráticamente, temos a obriga de condenar permanentemente a violencia. Nós temos que erradicar a violencia da vida pública, non? E, polo tanto, somos os primeiros que debemos manter posturas firmes, posturas inflexibles. Esta mañán, no Parlamento de Galicia, no transcurso da Comisión Terceira, é o voceiro do Partido Socialista quen, iniciándose a comisión, pois traslada a condena do seu grupo parlamentario, unha condena ao que se suma o Partido Popular, e desgraciadamente aí se quedou a cousa, non? Nin o Grupo de Alternativa Galega de Esquerdas nin o Bloque Nacionalista Galego secundaron esa condena. Si é certo que a continuación, minutos máis tarde, o secundaba o voceiro nacional do Bloque Nacionalista Galego, non? Pero Ague non foi quen de reaccionar ao longo de todo o día e condenar, e eu lamento profundamente que esa condena clara e rotunda non se producira ao longo da xornada de hoxe, non? Nos creemos que flaco favor se lle fai a democracia cando andamos con ambigüidades, con tibiezas frente a violencia, non? Nos non admitiremos nunca ningún tipo de violencia, e creo que hai que ser contundentes. Eu, de todas formas, agardo que dende Ague se recapacite e mañán poida haber esa condena clara, non? Señor Tellado, o ano pasado o Partido Popular xa levou esta cuestión por outros ataques de resistencia galega os plenos de todas as corporacións municipais. Non sei se teñen previsto facer algo similar e trasladar mocións destas características de novas corporacións. A verdade é que non é algo que analizáramos ata o momento, e polo tanto non temos unha postura fixada nese sentido, non? En todo caso, nós o que cremos é que o fundamental é a unidade, non? E que toda a sociedade e toda a clase política debe reaccionar de forma clara frente á violencia, non? Que non pode haber matices, e esa é a nosa postura, e nos agardamos que mañán Ague reaccione e teña unha postura e que este á altura das circunstancias, non? Nun ratiño falaremos coa súa viceportavoz no Parlamento, imos ver que o que di. Miguel Tellado, portavoz do Partido Popular de Galicia, gracias por estar con nos esta noite. Gracias a vos. Miguel Ángel. Eu creo, en cambio, que este atentado tendo unha clave política, condenando por partindo, obviamente, pero ten unha clave política e tena por dúas vías. Unha, os objetivos que buscan un alcalde de Baralla por facer caceros franquistas, pero antes acaban de decir que foi alcalde de Beade tamén. O sea, eu creo que os terroristas, os bombistas, os que están facendo isto, buscan atacar, digamos, objetivos simpáticos para eles, quer dicir, que lles den
simpatía, quer dizer que atacamos os fascistas ou atacamos os represores ou cosa polo estilo. E depois unha cosa que se esquece en clave interna, fai 2 días disolveuse a AMI, que é un colectivo que os apoiaba a eles, que disolveuse bien na prensa de hoxe, ademais, fai 2 días. Disolveuse e seguramente ten algo que ver a gusto tamén. Queden os restos que queden facer notar que teñen presencia, que siguen existindo, que a luta continúa ou algo así polo estilo, porque se non nos explica este tipo de lógica. É dicir, e nese aspecto ten unha lógica política, obviamente unha lógica política que despois coincido totalmente con Barreiro, non se debe entrar a azuzar, a presentar, a ver se nos dividimos e si tal, e si condenando todo, non. Eso que quere el, os bombistas ou os terroristas, son o que queren el que estamos falando deles, e como estamos falando deles, e que ver as forzas políticas divididas, se condena, se aplica a lei, punto. É o que sería eu. Un momentillo, quiero escuchar a Julio primero y luego vamos con la respuesta, porque me imagino que va en la clave de AMI. Julio. Bueno, vamos a ver, yo estoy en bastante desacuerdo con lo que estáis planteando aquí vosotros, ¿no? En general. En general. Es decir, yo lo que ha pasado en Baralla es un hecho delictivo, normal y corriente, carente de significado político. Y punto. Y se acabó la historia. Es decir, buscarle el sentido político que tiene, llevarlo, como decía nuestro colega del Partido Popular a los ayuntamientos, a hacer mociones en contra. Es decir, pero vamos a ver, ¿ustedes de qué van? ¿Esto de qué va? Esto es un hecho delictivo, normal y corriente, que puede tener algún contenido político muy discutible porque fue contra un ayuntamiento, no fue contra un banco. Ahora, tampoco hay por qué sacar las cosas de ahí. Es un delito normal y corriente como hay 50.000, y hay que perseguirlo. Probablemente, digamos, esto podría tener la posibilidad de ser la punta de la hidra, es decir, estamos hablando de bandas armadas, de delincuentes armados. Ahora, yo no encuentro el contenido político que tiene esto, y si alguno tiene, hay que desnudar ese contenido político. Si ustedes se quieren cargar a un alcalde, lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones y ganarlas y echarlo fuera, punto. Es decir, todo este rifirrafe después entre los partidos, que tú debiste haber dicho esto y no lo dijiste. Es decir, yo creo que todo esto sobra, es excipiente, no tiene ningún sentido. Es decir, aquí hay un delito normal y corriente que se circunscribe a lo que es el área del delito, punto. Hay una tartera que explota... Llamarle normal y corriente a este delito, yo no lo veo normal y corriente. O sea, no todos los días hay una bomba, y menos contra una institución como un ayuntamiento. O sea, yo también te puedo citar muchísimos delitos que gracias a Dios los hay muy poquitos y son enormemente importantes. Porque luego dices, tú te estás refiriendo a la ambigüedad de los partidos políticos y tú te parece que eso no tiene ningún sentido. Pero en cambio en la primera parte, yo sinceramente, en la segunda estoy de acuerdo, pero en la primera parte a mí me parece que la sociedad tiene que, ante hechos como estos, no quedarse tranquila, tiene que reaccionar. Como si fuese cualquier otro delito. No. Como si fuera cualquier otro. Por ejemplo, es decir, yo el contenido político el delito que tiene... de usar la tarjeta de las cajas de ahorros que antes comentaba y tal, también es un delito. Sí. No es igual que ese delito, no es igual. Bueno, ningún delito es igual a otro. Pero dice, hombre, por Dios. Pero dice, yo lo que quiero decir, es Jorge, igual. mira, Julio, no es igual. mira, no me cojas el rábano por las hojas. Es decir, aquí lo que hay, digamos, es un delito puro y simple, grave, enormemente grave. Pero hay y que se acabó. despolitizarlo. Hay que eliminarle cualquier matiz político que pueda tener la intención del hecho. Hombre, yo creo que no hay que sacarle el contenido político. Lo que no hay que hacer es añadirle contenido político. Claro. Que es lo que se está haciendo. Eso está más claro. Que es lo que se está haciendo. Es decir, bajo mi punto de vista no tiene contenido político ninguno. Ahora, si ustedes le quieren convertir esto en un acto político, háganlo bajo su responsabilidad. José Luis, que lo tenía pendiente antes, me luego da igual, contigo, Manuel. A ver, yo lo que precisamente a lo que iba es, utilizamos muchas veces la palabra tener lógica para decir que los otros tienen una explicación. La lógica es una cosa mucho más objetiva y más seria que eso, ¿verdad? Pero que el autor del atentado tiene una explicación y seguramente la quiere hacer en un pentagrama político, es una obviedad, porque su locura le lleva a eso. Efectivamente, como dice Julio, y como yo trataba de decir antes cuando decía no podemos ritualizar la oposición a eso,
no podemos nosotros seguir la tesis de que eso es política, porque si seguimos la tesis de que eso es política a través de las explicaciones del alcalde o a través mismo del día que tal, pues evidentemente acaba teniendo una cierta lógica política. Hay una cosa que me interesó mucho, que fue la intervención del representante del Partido Popular, porque tú la introdujiste diciendo, esta mañana censuró, y citaste la palabra diciendo que era cita tal, y luego él no la utilizó, él utilizó constantemente la condena. Ese fue el ritual del País Vasco durante muchísimo tiempo. Cuando un partido o una persona decía rechazo a la violencia, enseguida se le decía es que no la ha condenado. Y se acabó haciendo una división entre los que no están de acuerdo con la violencia en absoluto, según la condenasen o la rechazasen o la censurasen, y parecía que decían distinto. Porque los que la condenaron a la primera hora, los que la condenaron a la segunda, los que firmaron el documento o los que no lo firmaron y mandaron el Twitter por su cuenta. Eso es a lo que no se puede llegar de ninguna manera. Cada uno tiene derecho a expresarlo como quiera, a decirlo cuando quiera, e incluso debería tener derecho a decirlo o no decirlo. Es cierto que ahora, con frecuencia, cada vez hay más delitos en los que la gente parece que está obligada a poner una sobreactuación por encima de las de la justicia. Por ejemplo, en los delitos de violencia sexual, etc. Siempre hay una obligación de que todos los miembros de la corporación, todos los miembros de la Xunta tienen que salir al portal, ponerse allí a las 12, ya todos van a sueldo porque, quiero decir, son ya ritos que tienen incluso la misma fotografía, como son amigos, bajan juntos y se ponen en el mismo sitio siempre. Yo no creo que eso sea necesario ni bueno en un modelo democrático. En el modelo democrático los delitos forman parte obviamente de una situación que queda fuera de la norma social. Y además hay todo un aparato enormemente carísimo entre policía, jueces, etcétera, que está encargado de defendernos de eso, de castigarlo cuando es necesario y de rehabilitarlo cuando es posible. Y no creo que se deban de pedir sobreactuaciones en eso, porque cada vez que lo hacemos tendemos o a introducir matices, lo cual es muy malo, o tendemos a estorbar el tratamiento adecuado que se produce con cierta frecuencia después de que se hayan generado reacciones populares frente a la actuación institucional de los poderes, especialmente del Poder Judicial. Y por tanto, yo creo que en este punto sería mucho más normal que dijésemos, hombre, así como cuando se mata a una persona o cuando se le roba a un niño el chupa chups, todo el mundo queda horrorizado, ¿verdad? Pues esto es igual y no hay que ir más lejos de todo. Sí, robarle a un niño en chupachus puede ser una cosa horrenda, ¿no? Pero no hay que insistir en eso, ¿verdad? Pues un segundo, porque se lo voy a preguntar a otro representante político, es José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral de los socialistas gallegos. Señor Besteiro, que tal? Boas noites. Moi boas noites. O Partido Socialista condenaba tamén a primeira hora da mañá en canto se coñecía esta noticia o acontecido en Baralla. É precisa esa condena e, ademais, dende o Partido Socialista partía precisamente esa iniciativa na Comisión de Economía por parte do seu compañeiro Méndez Romeu. Bueno, partía dun comportamento de absoluta normalidade do que eu fixen a primeira hora desta mañá de poñerme primeiro contacto co propio alcalde, non solamente en condición de secretario xeral, sino de presidente da Diputación de Lugo, poñerme a disposición por si había alguna cuestión na que a Diputación podía axudar, poñerme, lóxicamente, a disposición desa corporación municipal e de todos os veciños de Baralla, e despois, o que creo que é o que debemos facer, esa condena, sobre todo, non admitir ningún tipo de justificación para esos actos, non? Mais alá de entrar en outros matices, donde eu creo que non se debe entrar, simplemente hai que condenar dunha forma clara e rotunda ese tipo de actos e non admitir justificacións, porque non caben justificacións para ese tipo de actos. Non caben xustificacións, evidentemente, era unha das cuestións tamén que se estaban a tratar, pero a mí gustaríame preguntarlle tamén, señor Besteiro, se entende vostede que precisamente pode ser, bueno, pois por o que ás veces se chama baixa intensidade neste tipo de atentados polos que tal vez se xenera determinada tibieza. Eu non sei se vostede entende os comportamentos de outros grupos políticos ao respecto. Eu non vou entrar a valorar, lóxicamente, o que cada formación política pode ter de opinión. Eu dou a do Partido Socialista, que é clara rotunda, que non ten ningún tipo de matices, non? Non hai justificación para ningún tipo de empleo da violencia, sexa de alta intensidade ou de baixa intensidade, non cabe entrar en ningún tipo de justificación, e creo que a posición ten que ser firme, absolutamente firme, ante ese tipo de feitos.
Bueno, pois era a reacción neste caso do Partido Socialista de José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral da formación. Gracias por estar con nós. Foi un placer, moi boa noite. Manu quería decir algo. Sí, que a mí non me gustou nada a intervención de Miguel Tellado, porque eu creo que citou unha vez a Resistencia Galega e 4 a AGE, e se lle veía encantado de poderle saltar as diferencias con AGE e apuntar co dedo a AGE. E esa é a parte lamentable. Eu non sei se AGE ten ou non responsabilidades por non decir mellor as cousas, que debería decilas, pero a Miguel Tellado se lle veía fruición, non? Vamos meterlle o dedo no ollo a AGE, vamos a buscar que AGE se poña nervosa, vamos a xenerar un enfrentamento político no Parlamento de Galicia a conta deste atentado. E iso é o que é intolerable. Eu creo, coincido 100% coa posición que plantexaba Barleiro. Isto non está suxeto a debate político, isto é unha barbaridade que non fai falla que salgamos todos en fila condenando e os partidos non teñen... Porque xa se dá de feito, é así, non ten sentido. E AGE, polo que eu sei, dende logo Esquerda Unida, en xamais en un régimen democrático simpatizou, apoiou, ou ten nada que ver con accións violentas, non? Pero, digamos que cando, en a parte que Julio decía que non hai sentido político, é evidente que o Partido Popular lle gusta utilizar eso para xerar unha certa polémica, non? Vou dicilo, non? Cando houve ese atentado de Bande, o Partido Popular se dedicou... Beade, perdón. O Partido Popular fixo esa xira polos 317 concellos galegos, facendo que hubiera nos plenos, mocións de censura para condenar, etc. Bueno, eso é o que non debería de ocurrir, non? Porque eso é buscar, bueno, como decía Barleiro, se eu digo condeno, se eu digo censura, eu digo que rexeito, eu digo que non sei que, e se non dis a palabra que digo eu, pois parece que estás... Que condenas menos. Os ciudadanos non nos merecemos esa payasada e ese teatro político que fan algúns con esto. Bueno, hablábamos de Beade, el atentado en este caso contra el Concello ocurrió hace casi un año, fue una madrugada también, la del 7 de octubre del 2013, pero Marina, ha habido más ataques, no solo contra ayuntamientos, entidades financieras son también objetivo lamentablemente habitual de este tipo de atentados. Sí, Antía, vamos a hacer un repaso y vamos a empezar por ese 7 de octubre del año 2013, cuando un artefacto explosivo causaba importantes daños en el ayuntamiento de Beade. El artefacto estaba en una olla a presión situada en una jardinera que estaba en la entrada del ayuntamiento. Y el alcalde, el popular Senén Pousa, había estado esas semanas en las noticias por su reconocido franquismo, pero si hace un año Resistencia Gallega daba ese paso cualitativo importante al atentar contra un ayuntamiento, hasta entonces solo había hecho en sedes de partidos y en cajeros en partidos políticos tanto del PP como del PSOE. Vamos a recordar. Eso solo se... Como decíamos, no fueron solo sedes de partidos políticos, porque Resistencia Galega también protagonizó ataques a sucursales bancarias. Vamos a hacer una pequeña recopilación de algunos de sus ataques más importantes. Este, como decíamos antes, es el primer ataque del año de supuestamente Resistencia Galega.
Lo destacaba también, gracias Marina, Samuel Juárez en su comparecencia ante los medios esta mañana. A ver, porque en este momento, y mientras estábamos viendo también lo que había ocurrido a lo largo de estos últimos meses con los últimos ataques que habían tenido lugar, se estaba hablando también de los presos de Resistencia Galega, de los que están pendientes de ese proceso judicial que se va a abrir en una semana, como decía Samuel Juárez. También apuntaba Miguel Ángel el caso de AMI, que anunciaba a través de las redes sociales su disolución. Después, si os parece, le vamos a preguntar directamente al delegado del Gobierno si se está trabajando también en esa línea. Pero es una de las partes dentro de toda esta cuestión, dentro de todo esto que ocurría esta mañana, que nos lleva a preguntarnos también si efectivamente, lo decíamos antes, esa idea de la baja intensidad o de la alta intensidad, Jorge, voy contigo, nos lleva a plantearnos o quizás a tomarnos, yo no sé si un poco menos en serio, pero sí al menos a plantearnos que quizás no estamos o no somos conscientes de que aquí está actuando el único grupo terrorista que queda en este país. Lo decía antes José Luis. No, yo creo que es muy importante, lo quise decirlo desde el principio y le doy una enorme importancia. Y además, yo creo que, dejando aparte que las ambigüedades de los partidos políticos y si dijo o no dijo, etcétera, a mí todo eso me trae sin cuidado. Lo que yo creo que hay que destacar es que la sociedad tiene que ser consciente de que estos actos son absolutamente rechazables por todos, y no tener la más mínima debilidad en ese planteamiento. Se apunten o se apunten antes los partidos políticos. Y por otra parte, además, debe de servir en plan de ejemplarizante. Llevamos más de 30 minutos hablando de este tema y eso es por algo, porque no se puede permitir que cunda el ejemplo de que poner una bombita es un juego de niños. No, es un tema muy serio y puede causar daños personales y puede naturalmente causar daños materiales, como lo hemos visto, o sea, bajo ningún aspecto. Yo en ese aspecto soy tajante y no le saco punta al lápiz político desde ningún lado. Y desde luego cualquier grupúsculo, yo no sé hasta qué punto el Grapo todavía tiene alguna, es un poco un Guadiana que a veces aparece algo, ¿no? Pero los dos, el Grapo también es gallego, ¿no? Lo que ocurre es que en Galicia no se ha utilizado el terrorismo nunca para defender ideales de ningún tipo, a nivel de sentimiento nacionalista, ni nada de eso. Me parece estupendo que el bloque haya condenado sin paliativos el tema y yo creo que también se ha dicho ahí que lo ha condenado. Lo que me parece raro es que la representante de Izquierda Unida en la comisión diga tengo que leerme un informe de a ver qué es lo que es realmente para poder yo definirme. Pero ¿de qué me estás hablando? Sea quien fuere, político o no, me da lo mismo. Una bomba que destruye el bajo de un ayuntamiento y todos los edificios de al lado es un desastre y tiene que ser condenado por quien quiera condenarlo. Está con nosotros al otro lado del teléfono precisamente el portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Xavier Vence. Que tal? Boas noites. Hola, moi boa noite. Vostede reaccionaba a través dunha rede social, a través de Twitter, utilizando precisamente estas palabras. Dicía que o que acontecera esta mañá era lamentable e condenable. Estábamos a falar aquí, decía antes Xosé Luis Barreiro, que ás veces hai un pouco a sensación de que en determinadas cuestións como a estas exixelles unha especie de plus de actuación ou de plus de reacción negativa, neste caso os partidos políticos. Vostede ten esa sensación, ten a sensación de que o Bloque Nacionalista Galego, non vou dicir que se teña que sobreactuar, pero sí que teña que sair rapidamente a condear uns feitos que deberían ser, pois, implícitamente condenados. Obviamente que o BNG leva condenando a violencia sempre, durante toda a súa existencia, condenamos todos os actos violentos sempre que ocurren, e como moi ben decía Barreiro ao longo deste debate, pois obviamente o que non ten moita lógica é que teña que haber unha carreira para sair no minuto 1 a sacar públicamente un comunicado condenando a violencia cando se sabe por trayectoria, por historia e por coherencia que hai determinados grupos, desde logo todos os grupos que estamos no Parlamento Galego, condenamos a violencia, non? Por lo tanto, non debería haber ningunha duda sobre ese tipo. Outra cousa é que o que resulta realmente chocante e anómalo neste país é esa teima do Partido Popular de intentar facer un uso sempre torcido e un uso
absolutamente, eu diría que mesmo miserable de intoxicación, con esta cuestión tratando de usar políticamente os feitos violentos, non? Desde logo eso sí que me parece absolutamente impresentable e moi pouco democrático, moi pouco ético e moi pouco digno, non? Porque é obvio que todos os grupos que estamos no Parlamento estamos en contra da violencia sin ningún xénero de dúbidas, non? E isto é o que desde logo o BNG ven facendo sempre e fixo hoxe tamén, non? E o que sí a min me resulta tamén chocante esta teima de Juárez e do Partido Popular de facerlle de propaganda aos violentos, non? Porque no fondo a verdade é que o que estamos vendo é ao longo de todo o día de hoxe un despliegue de propaganda que é realmente o que buscan seguramente os violentos. Eu non sei cales son os seus obxectivos principales, pero está claro que un deles é o de ganar publicidade e notoriedade cos actos que cometen, non? Pois eu creo que é moi pouco intelixente dedicarlle tanto espazo de comunicación a valorar estos actos e ademais usalo para dividir aos que realmente de forma inequívoca estamos en contra da violencia hoxe e sempre, non? Cousa que o Partido Popular, por certo, sí que debería ser máis claro niso, porque condena a violencia hoxe, pero non condena a violencia que se cometeu no pasado, non? Por exemplo, durante a Guerra Civil ou durante a represión franquista, non? Pero teño que preguntarlle, vostede dicía que o Bloque Nacionalista Galego condena sempre este tipo de actos, que o fixo sempre, que condenou sempre as actitudes violentas, este tipo de accións e de ataques, pero hoxe pola mañá no Parlamento, nesa Comisión de Economía, non sei se é unha cuestión de que vostedes entenderon que non era o momento, a diputada que estaba ali representada non se sumou a esa especie de petición que facía o Partido Socialista e a que si se sumaba o Partido Popular. Eu non estaba, obviamente, nesa comisión e non sei exactamente o que pasou. Polo que me contaron, o que houbo foi unha suma de malos entendidos, non? E de pouca claridade na execución do acordo, non? Ou das propostas, non? Porque, para empezar, o que resulta seguramente discutible é que sexa no marco dunha comisión sectorial de economía donde se deba producir unha condena dun acto deste tipo. Seguramente se que se quere que haxa unha condena do Parlamento dun acto violento ou dun acto terrorista, pois o normal é convocar aos portavoces dos grupos parlamentarios e facer unha declaración de condena como procede, non? Cousa que, por certo, non fixo ao longo de todo o día nin a presidenta do Parlamento nin ningún grupo parlamentario, empezando polo Partido Popular, non convocou os demais grupos a unha reunión para facer unha condena explícita como tal órgano parlamentario, non? Por lo tanto, a verdade é que pode un pensar que a xente que estaba empezando a reunión da Comisión de Economía, por nese momento, pois non soupo reaccionar con axilidade, ou simplemente o que pude haber unha mala interpretación do silencio por parte do presidente da Comisión, non? Porque eles, pois, pudo haber asentimento simplemente ao acordo, pero non houbo tampouco un pronunciamento en contra. En todo caso, é absolutamente irrelevante, e iso é que non ten ningún sentido convertilo en argumento político e en argumento de noticia. É obvio que o BNG e todos os grupos parlamentarios están en contra da violencia, e o que me parece absolutamente lamentable é que isto se convirta nun debate ao longo deste día, non? Xavier Vence, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, gracias por estar con nós. Moitas gracias a vos. Miguel Ángel, que quería apuntar algo. Que efectivamente que pronto hai un suizo dos presos de resistencia galega e tamén isto probablemente teña que ver. Para decir os presos que a loita continúa e que non pelearon en vano. Non vas a decir, ahora os bastiades, non facemos nada. E dous, seguramente para entrar en clave de negociación. Seguramente sintense agraviados porque ven que os de ETA están sendo tratados e sendo máis ou menos indultados, soltados, e que eles van ter que chupar condenas de 15, 20 anos por delitos moito menores que os dos outros. E probablemente que direi, non estamos aquí tamén, tamén queremos entrar no xogo. Seguramente algo desto ten que ver, se non se explica. Bueno, nos explica porque é un grupo super debilitado, un grupo cuyo partido, repito, os colectivos de afins o que apoyan, estánse disolvendo ou están abandonando a loita armada, cun escenario no País Vasco que hasta ETA condena a violencia, como condenou este sábado, condenou a violencia dos grupúsculos que van a autobús, está quedando solo, e que ahora vou quedar eu solo, vou chupar condenas de 20 anos e os demais salen. Supoño que querrán decir, mega, nos tamén queremos xogar a forza política.
Bueno, hablando de reacciones políticas, hoy sobre las 8 de la tarde aproximadamente llegaba un comunicado, precisamente una nota de Alternativa Galega de Esquerda, en la que se daban explicaciones al respecto y comenzaba precisamente asegurando que Alternativa Galega de Esquerda non comparte ningún método violento e aposta e apostará por vías pacíficas de facer política. Es una nota cortita, pero queremos que la escuchen, que puedan ver lo que dice esta formación. Método violento e aposta e apostará por vías pacíficas de facer política. Por esta razón, lamenta os danos causados por unha explosión no concello de Baralla esta mañá. Esta, a maiores, non fai máis que cargar de razóns ao alcalde da localidade, que hai uns meses xustificou a eliminación física dos demócratas e antifascistas galegos baixo a bota de Franco. A Alternativa Galega de Esquerda non se vai prestar ao xogo cínico do Partido Popular, que aproveita calquera escenario para criminalizar toda a disidencia política e social, e cuxas políticas son causantes da enorme violencia estrutural que padece o noso país. Les decíamos que queríamos hablar también esta noche con Alternativa Galega de Esquerda, así que nos hemos puesto en contacto con su viceportavoz en el Parlamento, Yolanda Díaz. Señora Díaz, ¿qué tal? Muy boas noites. Boas noites. Alternativa Galega de Esquerda condena o atentado esta mañá en Baralla, e o que di esta nota? Bueno, a Alternativa Galega de Esquerda repudia toda forma de violencia e, por suposto, que ten acontecido de madrugada no concello de Baralla, faltaría máis. E máis, creemos que a violencia, o que xenera a violencia, e, por suposto, é máis, é todavía máis cuestionable se estamos a ver, non, que se producen estes danos xustamente nada máis nada menos que na casa do concello. Por suposto, repudiamos toda forma de violencia. Ten vostede a sensación de que se está a magnificar de algún xeito se ao longo deste día, sobre todo da mañá, a súa formación, vostede estaba nesa Comisión de Economía, non falaba nestes termos? Non, nin imos a falar. Vostede falaba de prudencia despois desa comisión. Sin lugar a dúbidas, Santia, porque o que ten acontecido na Comisión de Economía, dende logo, é inaudito, é dicir, é impropio, e ademais teño que dicilo así, por parte da presidencia desa comisión, o que ten acontecido. En segundo lugar, dito o cal, é dicir, o que nós non imos a compartir é formar parte dunha estrategia deliberada, sobre todo do delegado de goberno, pois nunha intención manifesta de afirmar que no noso país hai terrorismo. Nós queremos lembrar as fallidas declaracións e intencións de Samuel Juárez, moi recientes, por exemplo, cando responsabilizou a resistencia galega do que ten acontecido nas marchas do 22M en Madrid, e mesmo chegou a decir que había centos de manifestantes galegos nos que iba eu neses trenes, por exemplo, pois que chegou a chamarnos terroristas, ou na última ocasión na que na visita da señora Angela Merkel volveu a denominarnos as persoas que estábamos ali representando o Bloque Nacionalista e a Alternativa Galega de Esquerda, entre elas mesmas eu tamén, como terroristas. É dicir, que eu creo que o señor Samuel Juárez emprega con demasiada lixereza a palabra terrorista cando son feitos e feitos gravísimos, non? É dicir, que realmente se está a xogar por parte do Partido Popular de maneira interesada con unha realidade que, insisto, afortunadamente non existe no noso país. Vostede diría que non existen grupos terroristas no noso país? Eu que afirmo, Antía, e é un debate lexítimo, hai algúns que din que como hai unha sentenza na que afirma que Resistencia Galega se lle condena unha serie de penas atinxentes a delitos por terrorismo, hai algúns que afirman que eso se expande e hai terrorismo en Galicia. Dende logo, nós non compartimos esa afirmación. Non hai un feito social do terrorismo en Galicia, insisto, afortunadamente. Igual que afortunadamente no conxunto do Estado, particularmente no País Vasco, estamos asistindo, por suposto, a un proceso de paz. E ademais traballaremos todo o que poidamos para que isto se dé así, porque en democracia, insisto, a violencia o único que fai é enxendrar máis violencia. Por tanto, por suposto, traballaremos non só dende os valores democráticos e cívicos, non que o que temos dito nesa nota que enviamos hoxe, que probablemente estes feitos non axuden, pero eso non sirve para unha estrategia do Partido Popular na que, insisto, chegou a decirse de nós, aquí nas palabras do propio presidente da Xunta de Galicia, dirixidas a min mesma, que a Alternativa Galega de Esquerda xenerou máis violencia que ETA en 30 anos. É dicir, eu creo que se fala con demasiada lixeireza por parte dos membros do Partido Popular de un feito, insisto, gravísimo como é o terrorismo, e afortunadamente non o temos no noso país.
Esta é a última cuestión que teño que preguntarlle. De seguido falaremos precisamente co delegado do Goberno, con Samuel Juárez. Din vostedes nesta nota que non se prestan vostedes, non se queren prestar ao que califican de xogo cínico do Partido Popular, que aproveita calquera escenario para criminalizar toda a disidencia política e social. O problema é se non estaremos a confundir unha cousa coa outra. Vostede dicía antes que o delegado do Goberno ou o Partido Popular criminalizan determinadas accións que non teñen nada que ver con isto, asimilando a esa resistencia galega. Se vostedes din isto, podemos estar asimilando cousas diferentes? É que imos ver, Antía, o que é absolutamente incorrecto e impropio dun delegado de goberno é que diante unha manifestación pacífica, por exemplo, a visita de Angela Merkel, el califique insisto, a representantes dos partidos políticos, entre eles eu mesma, como terrorista. É dicir, é unha indecencia. É que é unha indecencia exactamente igual que o señor Juárez chega a facer responsable do que ten acontecido, como despois, por certo, se comprobou, e como vos no voso programa, ademais, explicitáchedes perfectamente como responsabilizou do que ten acontecido en Madrid a resistencia galega. E que é unha indecencia que o presidente da Xunta de Galicia se dirixe a min responsabilizándome de exercer a maior violencia en 30 anos de democracia. É dicir, é que é absolutamente impropio. Por eso creo, e eu comparto o que se di nesa nota, que efectivamente hai un xogo partidista por parte do Partido Popular. Lamentablemente, hoxe temos que falar de outras cousas, temos que falar do que ten acontecido en Baralla, pero temos tamén que falar de outra realidade. Insisto, en Galicia non hai terrorismo, e insisto, e quero aproveitar esta oportunidade para decir que afortunadamente non houbo danos persoas nin feitos que hoxe tivéramos efectivamente que poñer con gravidade no noso país. É dicir, non pasou afortunadamente nada para as persoas do redor. Por tanto, o que sí que creo que hai un xogo perigosísimo por parte do Partido Popular de criminalizar e chamar terrorista a todo o que se move. É dicir, nas plataformas de desafiuzamentos, todo o que fan dentro do Partido Popular é asimilalos aos terroristas, e que todo o que nos movemos da Alternativa Galega de Esquerda somos terroristas. A mí me gustaría que se reparasen, por exemplo, as sesións de control, a cantidad de veces que se ten aludido a Alternativa Galega de Esquerda con esta pretensión. Por tanto, insisto, é un xogo perverso e, dende logo, non é un xogo decente en democracia. Yolanda Díaz, viceportavoz parlamentaria de Alternativa Galega de Esquerda, gracias por estar con nos. Gracias a vos, Santia. Vamos a terminar esta ronda hablando con Samuel Juárez, el delegado del Gobierno en Galicia. Señor Juárez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Acabamos de escuchar unas declaraciones de la viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda que dice que no hay terrorismo en Galicia. Bueno, yo creo que en Galicia hay un grupo terrorista, así lo ha certificado la Audiencia Nacional, los jueces, por lo tanto la justicia, el tercer poder, y que, por lo tanto, pues yo creo que eso es indiscutible. Hay un grupo organizado que se dedica a poner bombas, que además pretende con esas bombas conseguir unas finalidades políticas, y eso se llama terrorismo. Y, por lo tanto, pues yo creo que como está perfectamente claro ya por parte de la justicia, pues es una cuestión que es indiscutible, ¿no? Y por otra parte, pues yo quisiera, porque he escuchado lo que decía la señora Díaz y me parece increíble, ¿no? Yo jamás dije que las acciones con ocasión de la visita de la señora Merkel fueran terrorismo, dije que eran violencia, ¿no? Que es una cosa muy diferente, totalmente distinta, ¿no? Acometer a la policía a empujones es violencia, y eso es lo que hicieron. Y lo que pasó en Madrid el 22 de no sé qué mes, que ella también mencionó, no sé a qué se refería, porque yo jamás hice ninguna manifestación pública en relación con esos hechos. Por lo tanto, no sé a qué se refiere esta señora. Yo creo que está en general mal documentada, mal informada, y creo que muchas veces pues reacciona a las noticias demasiado pronto y se equivoca. En este caso en concreto se refería a esas conocidas como marchas de la dignidad. Se habló en algún momento de que había presencia de integrantes de Resistencia Galega dentro de los grupos que habían salido en aquellos trenes que partieron desde aquí hasta Madrid para participar en esas marchas. Sí, yo lo escuché, pero yo no lo dije. Yo no lo dije en ningún momento, y desafío a cualquiera que me diga cuándo dije yo semejante cosa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucho cuidado en atribuir afirmaciones, y creo que hay que ser un poco serios con todo esto. Mire, yo creo que es indiscutible que esto es terrorismo, es indiscutible que esto es una organización terrorista, y creo que, también escuchando un poco lo que han dicho los distintos intervinientes, yo creo que sí, que es triste
que tengamos que condenar estos hechos, creo que debería ser algo implícito, ¿no?, en cualquier formación política, pero es que, por desgracia, hemos tenido muchas tibiezas en los últimos tiempos, ¿no? El líder de AGE, por ejemplo, pues recientemente en una entrevista decía pues que esto no eran más que chicos que estaban pues indignados y que, bueno, que eran travesuras, ¿no?, poco menos, ¿no? Entonces, claro, este tipo de justificaciones y este tipo de quitarle importancia, pues creo que hacen mucho daño a la democracia y a la vida política. Y creo además también que los delitos de terrorismo no son delitos como cualquier otro, no es cierto. O sea, los delitos de terrorismo son delitos que atentan a la raíz misma de la democracia y de la convivencia, y por lo tanto tienen que tener un tratamiento totalmente distinto de los delitos comunes, y así lo contempla la legislación en nuestro país de forma muy acertada. Y además somos un país que desgraciadamente pues hemos sufrido mucho el terrorismo y por lo tanto son lecciones que tenemos ya muy aprendidas. Para terminar, señor Juárez, a esta hora, usted lo decía ya a primera hora de la mañana, confirmaba que por el modus operandi, por el tipo de explosivo y también por la proximidad de ese juicio estábamos hablando de un ataque que tenía que estar vinculado a Resistencia Galega. No sé si a esta hora de la noche hay alguna otra línea que se está abriendo la investigación, y me gustaría preguntarle, porque es uno de los temas que se planteaban en esta mesa, lo planteaba al principio de su intervención Miguel Ángel Bastos, si se podría ligar con esa disolución anunciada por la Asamblea de Mocidad Independentista, por AMI. Mire, mis afirmaciones esta mañana, pues poco después del atentado, en relación con la atribución a Resistencia Galega, no es algo que se me haya ocurrido a mí, como usted puede comprender, es algo que emana pues de las informaciones que yo tengo de las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, que son los técnicos que se dedican cada día a procurar que estas cosas no pasen y a que toda nuestra vida pues discurra con tranquilidad y con seguridad, ¿no? Por lo tanto, es algo que yo digo pues usando, por lo tanto, informaciones que tengo fiables al respecto. No tengo ninguna otra información relevante. Es verdad que AMI ha sido vivero de personas que luego se han integrado en Resistencia Galega, eso es documentado perfectamente, y desconozco realmente si hay alguna vinculación entre el hecho de la disolución de este grupo y el atentado de esta noche. Samuel Juárez, delegado del Gobierno en Galicia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, no sé si queréis apuntar algún elemento más para cerrar este tema antes de que hagamos una pequeña pausa, porque la verdad es que se han tratado varias cuestiones, sobre todo en esta última intervención o en ese cruce de intervenciones entre Yolanda Díaz y Samuel Juárez. Eu non. Así simple. Vamos a dejarlo aquí porque tenemos muchos más temas encima de la mesa, tenemos una hora por delante, una hora escasa por delante todavía, así que hacemos un pequeño alto y enseguida hablamos de más cuestiones. Nos iremos hasta Cataluña, hablaremos de esa polémica por las tarjetas fantasma, vamos a ver si nos explican qué son y cómo se han podido gastar 15,5 millones de euros en esas supuestas tarjetas fantasmas, y más cuestiones que tenemos todavía encima de la mesa y que vamos a tratar durante la próxima hora aquí en Vía V.